Que Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa. Hoy quiero compartir con ustedes un resumen de todo lo que hemos compartido hasta ahora. Hemos visto acerca de los atributos constitutivos de Dios y también los atributos morales de Dios y los nombres de Dios. Cuando hablamos de los atributos constitutivos de Dios, los teólogos clasifican en aquellos que son comunicables y los que son incomunicables. Los incomunicables, es decir, son aquellos que solamente Dios los posee. Los comunicables son aquellos que Dios los comparte con nosotros. Cuando hablamos de los atributos de Dios, en este resumen quiero compartir todos los que hemos estudiado. Que Dios es único, que Dios es eterno, que Dios es espíritu, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es sabio. Cuando es omnisciente lo sabe todo. Él es el creador, Él es el rey y soberano de toda la creación y Él es nuestro Padre celestial. Queremos compartir los versículos que nos enseñan estas verdades. El número 1 dice: Dios es único. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. O Ejad, también pronuncian algunos con la J francesa. Recuerde que Ejad es una palabra compuesta. Es decir, está en singular, pero es un plural. Así como explicábamos la vez pasada, colmena, jauría, bandada, cardumen, todo eso representa pluralidad. Así también la palabra Ejad representa pluralidad, uno compuesto por varios. Así como cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, en el griego la palabra gen es una palabra compuesta que significa uno formado por varios, uno conformado por varios. La palabra is en griego es uno, pero la palabra gen en griego es uno formado por varios, una pluralidad. El segundo atributo de Dios es que Dios es eterno, el olam. Dios es inmutable, infinito y la fuente de la vida. Dice Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es eterno, y como eterno es inmutable, es la fuente de la vida. Dios nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es creado, Él ha existido por siempre. Nosotros somos creados. Entonces, Dios es único, significa que no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Dios es eterno, Él siempre ha existido y siempre existirá. Dios es espíritu. Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y hablamos acerca de eso. Jesús dijo, mírenme, miren mis manos, miren las heridas en su cuerpo, miren que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo, dijo Jesús, dándonos esa enseñanza. Que un espíritu no tiene carne ni hueso, no está hecho de materia como nosotros, como el universo. El universo está hecho de materia. Ya hablamos de los tres elementos del universo, espacio, materia y tiempo. Y cada elemento tiene tres elementos. El tiempo tiene tres elementos, pasado, presente y futuro. El espacio tiene tres elementos, largo, ancho y profundidad. Y la materia está conformada también por tres elementos, que es energía, movimiento y fenómeno. Todas las células, todas las moléculas están formadas por átomos. Y los átomos tienen tres componentes, que es el electrón, el neutrón y el protón. Todo en la creación tiene tres elementos. Ahí está la huella de la Trinidad.
El electrón, el neutrón y el protón forman los átomos, y todo lo que existe en la materia está formado de átomos, y los átomos están formados de energía, movimiento y fenómeno. En otras palabras, la materia prima de la cual está construido el universo es de luz, y Dios es luz. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios creó todas las cosas. Lo primero que dijo Dios es, sea la luz. Dios es espíritu, Él es luz, Él es invisible. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. En el hebreo la palabra ruach, espíritu. La palabra nefesh tiene que ver con alma, gente, persona, individuo. Pero ruach es espíritu. El número 4, vimos número 1, Dios es único. Número 2, Dios es eterno. Número 3, Dios es espíritu. Número 4, Dios es omnipotente, el Shaddai, el autosuficiente, el todopoderoso. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios revela su nombre a Moisés, diciendo a Abraham, Isaac, a Jacob, a Noé, a todos los demás. Lo conocieron como el Dios omnipotente, lo conocieron como el Dios altísimo, el Elión, el Shaddai, el Elión. Lo conocieron como Hashem, también como el Olam, el Dios eterno, pero no lo conocieron como el gran yo soy, Jehová o Yahweh. Él dice, yo me manifesté a ellos como Dios omnipotente, pero en mi nombre, Yahvé o Jehová, no me di a conocer a ellos. Éxodo 6, del 2 al 3. Dios es el Dios todopoderoso para quien nada es imposible. Y Shaddai. Decíamos que la palabra Shaddai viene de Shad, que significa pecho. Así que cuando dice El Shaddai, significa el Dios todo suficiente. Shad, pecho. El pecho para un bebé significa todo. Vida, sustento, abrigo, seguridad, afecto, todo. Así también Dios es todo para nosotros. El número 5, Dios es omnipresente. El Roí o Yahvé Samá también. Dios es trascendente porque trasciende la distancia y el tiempo, como lo dice Isaías 57:15, pero también es inmanente porque está tan cerca de nosotros, dentro de nuestro corazón, como dice Hechos 17, del 27 al 28. En Él vivimos, somos y existimos. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, del 23 al 24. Por eso dice que toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Él es trascendente, está más allá de lo que nosotros podemos comprender, más allá del universo, más allá de todo, más allá de las alturas. Pero es inmanente porque está tan cerca en nuestro corazón. Por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Es la omnipresencia de Dios. Por eso Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede estar Jesús al mismo tiempo en un lugar donde lo están alabando aquí, en la China, en otro lado? Porque Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. El Jajam, viene la palabra sabiduría, Jajam. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Primera de Crónicas 28:9. Dios es omnisciente. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que puede conocer nuestros pensamientos más profundos. Él conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. Solamente Dios es omnisciente, el que lo sabe todo, que todo lo puede ver y saber y conocer. Eso implica que Dios es sabio. Dice Salmo 147, del 4 al 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Habla de la sabiduría de Dios infinita. El conocimiento y la sabiduría de Dios son infinitos. Imagínense, Él cuenta las estrellas. Nosotros no podríamos hacer eso. El Señor le ha puesto nombre a cada estrella. Grande es el Señor, de mucho poder, todopoderoso, y su entendimiento es infinito. El Salmo 147, del 4 al 5. También sabemos que Dios es creador, el creador de todas las cosas.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por Dios. La tierra y sus productos, las aves, los animales, la humanidad, todo fue creado por el Señor. Él es el creador de todas las cosas. Dios es el Rey soberano. Implica también el juez y legislador. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey. Él mismo nos salvará, dice Isaías 33:22. Aquí están los poderes del Estado. Jehová es nuestro juez, el poder judicial. Jehová es nuestro legislador, el poder legislativo. Jehová es nuestro Rey. Él es el monarca, el que reina, el poder ejecutivo. Dios tiene todo el poder absoluto. Él mismo nos salvará. Dios, al haber creado todo, es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Él dice, mío es el oro, mío es la plata. En Job dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo retribuya? Si todo es mío, dice el Señor. Él es el dueño de todo, el creador de todo. Cuando nosotros reconocemos eso, estamos dando honra y gloria a Él. Cuando nosotros nos creemos dueños de algo, estamos usurpando el lugar de Dios. Nada nos pertenece. El aire que respiramos, este cuerpo, la vida, la salud, la inteligencia, el entendimiento, la esposa, los hijos, la familia, la ropa, la casa, todo en este universo le pertenece a Dios. Nosotros somos su propiedad, le pertenecemos a Él. Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos dio este cuerpo. Somos espíritus que habitan en casas de barro, dice Job. Pero todo le pertenece a Dios. Él es el Rey y soberano de todo. Cuando usted reconoce la soberanía de Dios, usted rinde su vida, su corazón, sus recursos, todo a los pies del Señor. Pero cuando usted se cree dueño de todo, usted está haciendo lo mismo que Satanás, creerse dueño de todo. A Jesús le dijo, todos estos reinos son míos, a mí me ha sido dado. Mentira, Él es un usurpador. Él vino acá a apropiarse de la tierra. Decimos que Dios es el Rey y soberano de todo lo creado y el dueño de todo. Pero también Él es nuestro creador, Él nos creó a nosotros, es nuestro dueño y eso lo convierte en nuestro Padre. Dios es nuestro Padre celestial. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. La humanidad fue creada por Dios. Adán y Eva fueron creados por Dios y de ahí proviene toda la humanidad. Así que Dios es el creador del ser humano. Dios es el Padre y creador del ser humano. En otras palabras diríamos entonces que todos somos hijos de Dios. Pero aquí hay un problema. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es en Jesucristo que nuevamente somos adoptados hijos de Dios. Eso dice Efesios 1:5, que somos adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces hay una mala interpretación de la Biblia. Muchos dicen, no todos somos hijos de Dios, solo los que creen en Jesucristo. No, todos somos hijos de Dios, porque fuimos creados por Él, a su imagen y semejanza. Al ser hijos de Adán, somos hijos de Dios. Por causa del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice la Escritura. Alejados de Dios, separados de Dios. En Cristo, nuevamente somos adoptados hijos de Dios, en Cristo Jesús. Y nuevamente tenemos el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y lo que dice Efesios 1:5, en Cristo somos adoptados hijos de Dios. Hablar de la adopción es un tema muy interesante. En la época de los romanos, cuando una persona adoptaba a alguien, era como si fuera su hijo de sangre. Entonces, entender esa parte de la cultura es muy profundo. Entender qué significa la adopción en Cristo Jesús. Fuimos nuevamente reconciliados con Dios, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvió a restaurarse esa comunión con el Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. Entonces, Dios es el Padre de toda la humanidad. Aún Jesús nos enseñó eso. No llames Padre vuestro a nadie aquí en la tierra. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vamos a ver entonces, nuevamente como resumen. Hemos visto que Dios es único, que Él es eterno, que Él es espíritu, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es sabio, Él es el creador de todo, es el rey y soberano de todo, el juez y legislador, y es nuestro Padre celestial. Esos son los atributos constitutivos de Dios. Vamos a ver entonces los atributos morales de Dios, llamados también los atributos comunicables de Dios. Y el primero que encontramos es que Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, es amoroso, Él nos ama. De tal manera amó Dios a la humanidad, dice Juan 3:16. También dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Romanos 5:8. También Efesios 2:5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Dios es amor. Número 2, Dios es misericordioso. Sinónimo de misericordioso sería clemente, piadoso, compasivo, perdonador. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Sinónimo de bueno, bondadoso, benevolente, benigno. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que confían en él, dice Nahum 1:7. Alabad a Jehová porque él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque él es benigno, dice el Salmo 135:3. Dios es amoroso, es misericordioso, es bueno. Dios es fiel, significa verdadero, honrado, genuino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Josué 23:14 dice Josué, todas las promesas del Señor se han cumplido, ninguna ha quedado sin cumplirse, porque Dios es fiel. Número 5, Dios es santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Cuando habla de Dios en sus atributos, dice Dios es amor, misericordioso, bueno, fiel, justo, paciente. Pero cuando habla de la santidad de Dios, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y ahí está la Trinidad de Dios. Él es santo, significa apartado, separado del pecado, separado del mal, separado de la corrupción. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Él aborrece el pecado y está separado de todo lo que es malo, de lo que es impuro, de lo que es mundano, de lo que es vil. Él es santo, santo, santo. Y por eso dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. También dice la Biblia que Dios es justo. Él es un Dios justo y celoso, dice la Escritura. Justo eres tú, oh Jehová, y recto tus caminos. El Salmo 119, 137. Justo significa que en Él no hay injusticia, en Él no hay maldad. Dios es paciente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3, del 9 y el 15. El Señor no retarda su promesa, según las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de nuestro Dios. Entonces Dios es amoroso, misericordioso, bueno, fiel, justo, santo y paciente. Esos son los atributos morales de Dios. Hemos visto los atributos constitutivos de Dios, los atributos morales de Dios. Y también vimos los nombres de Dios, como resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora.
Hemos visto que Él se llama Yahweh, o el gran yo soy, el autoexistente, o también llamado Jehová, el yo soy. La palabra Yah es una forma abreviada de Yahvé. Él significa el fuerte, el más poderoso que cualquier dios falso. Y Elohim es el plural de Él, es el creador todopoderoso, el Dios fuerte, el Shaddai, el todopoderoso. También el Dios de los ejércitos, Jehová Tsebaot. Adonai, el Señor, mi gran Señor. El Shaddai, el Dios todosuficiente, el Dios todopoderoso. El Elión, el Dios altísimo. Ese es el nombre con el que le llamaba Melquisedec, el Dios altísimo. El Olam, o el Dios eterno. Así lo conocía también Abraham. El Roí, el Dios que me ve. Fue como lo llamó Agar al Señor en su encuentro en el desierto. Jehová Jireh, el Señor proveerá, el nombre que puso Abraham al Señor en el monte Moriah, cuando proveyó un carnero en lugar de su hijo Isaac. El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Ese fue el nombre que le puso Jacob en el altar que construyó el Señor. Jehová Rafa, el Señor sana, o Dios es mi sanador. Jehová Nisi, Dios es mi bandera, el nombre que le puso Moisés en esa victoria en Moab. Jehová Tsebaot, el Señor de los ejércitos, de las huestes celestiales. Jehová Shalom, el Señor es paz. Ese nombre le puso Gedeón a nuestro Señor. Jehová Rojí, el Señor es mi pastor, también llamado como Yahvé Raá o Jehová Roí. El Señor es mi pastor. Esos son los nombres de Dios y esos son los atributos de Dios que hemos estado compartiendo en los videos anteriores. Y hoy lo he querido hacer como un resumen para que usted los tenga todo condensado, tenga todo claro. Un abrazo fraterno, se despide el pastor Juan Carlos Ulloa. Dios les bendiga.